¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente el tamaño de tus testículos sobre ti? Tal vez sea de esas dudas que aparecen en la mente de muchos hombres, pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Tener testículos más grandes significa que eres más viril, más hombre, con más testosterona, más deseo, más potencia. Desde adolescentes nos meten estas ideas en la cabeza, que el tamaño lo es todo, que mientras más grande, mejor. Y así crecemos, comparándonos en silencio, como si hubiera una regla universal grabada en piedra. Pero la verdad es otra. Este tema, aunque parece simple, está envuelto en mitos, desinformación y mucha inseguridad disfrazada de orgullo masculino. Hoy vamos a desmontar todo eso. Vamos a hablar claro, sin rodeos, con ciencia en una mano y sentido común en la otra. Y al final de este video, vas a tener una comprensión real y tranquila sobre una parte fundamental de tu cuerpo. No para alimentar complejos, sino para entenderte mejor. Porque cuando un hombre conoce su cuerpo, también recupera el control sobre su salud, su energía y su confianza. Para entender qué significa realmente el tamaño de los testículos, primero hay que dejar algo claro. Estos órganos no están ahí solo por cuestiones reproductivas o sexuales. Son, literalmente, pequeñas fábricas biológicas que trabajan en doble turno. Cada testículo tiene dos funciones esenciales. Y aunque operan en el mismo lugar, cumplen tareas muy distintas. La primera función es la producción de espermatozoides. Es lo que los médicos llaman espermatogénesis. Este es el departamento encargado de garantizar que la especie continúe. Es tu línea de montaje genética. Cada día, millones de células se están creando, madurando y almacenando ahí, como si fuera una cadena de producción ultra especializada. La segunda función, igual de importante, es la producción hormonal. Aquí entra en juego la testosterona, la hormona que moldea gran parte de lo que entendemos como masculinidad, el deseo sexual, la masa muscular, la densidad ósea, el estado de ánimo, incluso la motivación para levantarte de la cama por las mañanas. Ahora, imagina que cada testículo es como una planta industrial dividida en dos sectores, uno gigante y lleno de actividad. Ese es el encargado de fabricar esperma. El otro, mucho más pequeño pero estratégicamente colocado, es donde se produce la testosterona. Lo interesante es que, aunque ambos sistemas conviven dentro del mismo órgano, no utilizan el espacio por igual. De hecho, aproximadamente el 95% del volumen testicular está ocupado por unos tubos microscópicos llamados túbulos seminíferos. Ahí es donde ocurre la magia de la creación de espermatozoides. Estos túbulos son como miles de pequeños pasillos enrollados, donde las células germinales van madurando poco a poco hasta convertirse en esperma funcional. Y aquí es donde el tamaño empieza a tener peso. Un testículo más grande suele tener más de estos túbulos, lo que se traduce en una mayor capacidad de producción espermática. Es pura lógica estructural. Más espacio, más líneas de montaje, mayor volumen de producción. Pero ojo, no estamos hablando de potencia sexual ni de rendimiento en la cama. Estamos hablando de capacidad reproductiva, que no es lo mismo, y esto no es una teoría cualquiera, es una base sólida dentro de la medicina reproductiva masculina. Tanto así que cuando una pareja tiene dificultades para concebir y el hombre es evaluado por un urólogo, una de las primeras cosas que se examina es justamente el tamaño y volumen testicular. En medicina, el tamaño testicular no es un simple dato anecdótico, es un indicador clínico con mucho peso cuando se trata de fertilidad. ¿Sabías que hasta el 80% del volumen del testículo puede perderse sin que notes ningún dolor? Es decir, puedes estar perdiendo capacidad reproductiva y ni siquiera darte cuenta.
Por eso, cuando el especialista evalúa a un hombre con sospecha de infertilidad, lo primero que hace es palpar los testículos. No para juzgar, sino para detectar señales que el cuerpo está gritando en silencio. Y una de las más comunes es el encogimiento testicular, lo que los médicos llaman atrofia testicular. Un ejemplo clásico es el varicocele. Imagina un conjunto de venas dentro del escroto que empiezan a dilatarse, como las varices en las piernas. Estas venas alteran la circulación y hacen que aumente la temperatura dentro del testículo. ¿El resultado? Un ambiente hostil para la producción de esperma. Es como si una fábrica de alimentos empezara a funcionar sin refrigeración. Poco a poco, el sistema se descompone, las máquinas se detienen, la producción se cae, y finalmente ese tejido, al no ser útil, comienza a atrofiarse. El testículo se encoge, no porque algo externo lo presione, sino porque por dentro está perdiendo su capacidad funcional. Y aquí hay una verdad incómoda que muchos hombres ignoran. Cuando el testículo se reduce de tamaño, no es solo estética, es un grito de auxilio biológico. Ahora, no significa que todos los testículos pequeños son un problema, pero si notaste que uno de ellos se ha reducido o que han cambiado con el tiempo, eso sí merece atención médica, porque puede estar indicando un daño acumulado que se puede revertir si se detecta a tiempo. Ahora bien, hablemos de la segunda gran función de los testículos, la producción de testosterona. Y aquí es donde aparece el mito más difundido de todos, ese que dice que testículos grandes significan más testosterona. Parece lógico, ¿no? Si producen más esperma, deberían también producir más hormona masculina. Pero no, nada que ver. La realidad es mucho más compleja y también más fascinante. Volvamos a nuestra analogía de la fábrica. Recordemos que el 95% del espacio está ocupado por los túbulos encargados de fabricar esperma. Entonces, ¿dónde se fabrica la testosterona? En unos pequeños espacios entre esos túbulos, donde se encuentran unas células llamadas células de Leydig. Son pocas, muy pocas. Representan solo un 5% del volumen total del testículo, pero tienen una misión crítica: producir la hormona que define muchas de tus características como hombre. Y aquí va lo importante. El tamaño del testículo no te dice nada sobre cuántas células de Leydig tienes, ni sobre qué tan bien están funcionando. Un hombre puede tener testículos grandes, llenos de túbulos activos, pero si sus células de Leydig no funcionan como deberían, sus niveles de testosterona pueden ser bajos. Por el contrario, alguien con testículos más pequeños, pero con células de Leydig eficientes, puede tener niveles perfectamente normales o incluso altos de testosterona. No se trata de cantidad de espacio, se trata de eficiencia celular. Y esa eficiencia no depende del volumen del testículo, sino de un sistema de señales hormonales que empieza en el cerebro. El eje hipotálamo-hipófisis-testículo. Es este eje el que regula la producción hormonal, como si fuera un director de orquesta que controla cuándo subir o bajar el volumen. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien decir que los testículos grandes son sinónimo de más testosterona, ya sabes que estás ante un mito sin sustento médico. Ahora bien, si el tamaño del testículo no sirve para evaluar tus niveles hormonales, ¿cómo sabes si estás bajo en testosterona? La respuesta está en ti, en tu día a día, en esas pequeñas señales que tu cuerpo te lanza como susurros y que muchas veces ignoramos. ¿Te has sentido más cansado de lo normal, incluso después de dormir bien? ¿Has notado que tu deseo sexual ya no es el mismo? ¿Te cuesta mantener una erección firme como antes? ¿Estás perdiendo masa muscular sin haber cambiado tu rutina? ¿Tu ánimo oscila sin razón aparente, con momentos de tristeza o apatía que antes no estaban ahí? Eso, amigo, eso es lo que realmente importa.
porque la testosterona no se ve en el espejo, se siente en la vida. Y ojo, no estás solo. Miles de hombres viven con baja testosterona sin saberlo, porque en lugar de escuchar su cuerpo, se obsesionan con lo visual, con el tamaño, con el volumen, con la apariencia, como si eso fuera el termómetro de la masculinidad, pero no lo es. La única manera real de saber si tienes déficit de testosterona es simple: un análisis de sangre. Rápido, sencillo y preciso. Nada de adivinar, nada de suposiciones. Y si el resultado muestra niveles bajos, no hay motivo para entrar en pánico. La medicina moderna tiene herramientas seguras y eficaces para ayudarte a recuperar tu equilibrio hormonal. Lo importante es no dejarlo pasar, porque vivir con testosterona baja es vivir a media llama. Y tú mereces más que eso. Entonces, ¿qué deberías recordar de todo esto? El tamaño de los testículos sí dice algo, pero no lo dice todo. Cuando hablamos de fertilidad, el volumen testicular es una pista valiosa. Un testículo más grande suele tener más capacidad para producir esperma. Así de simple. Y si tú y tu pareja están intentando concebir, ese detalle importa mucho. Ahora bien, si tu preocupación es la testosterona, el tamaño no te va a dar la respuesta. De hecho, puede confundirte, porque la verdadera historia hormonal no se mide por fuera, se detecta por dentro, en tus síntomas, en tu energía, en tu análisis de sangre. Así que, si notas que tus testículos han cambiado de tamaño con el tiempo, si hay asimetría, si tienes molestias, dudas, o simplemente algo no te cuadra, haz lo correcto. Habla con un médico, no con Google, no con foros, con alguien que pueda examinarte, escucharte y ayudarte de verdad. Y si lo que te preocupa es tu rendimiento, tu vitalidad, tu deseo, no te quedes con la duda. Tu cuerpo te está hablando. Escúchalo. Recuerda, el conocimiento te da poder, pero la acción te devuelve el control. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud masculina, no olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte para más contenidos basados en ciencia, sin tabúes, sin filtros. Y si tienes preguntas, el espacio de comentarios es tuyo. Aquí estamos para responderlas con respeto, con claridad y sin prejuicios. Nos vemos en el próximo video. Tu salud importa y tú también.